del interior del hepatocito, del ácido hepático, y acá se va a conjugar por acción del ácido glucurónico, o sea, la bilirrubina al unísono con el ácido glucurónico que se realiza en el retículo endoplasmico liso por acción de una enzima que se llama la glucuroniltransferasa, y va a formar monoglucurónido de bilirrubina pigmento 1 y glucurónido de bilirrubina pigmento 2. Da la reacción de Van de Ver directa, que normalmente no se encuentra en las algas salvo trazas. Posteriormente va a ser transportada hacia la membrana y excretada. La siguiente. Al excretada, sobre todo el diglucuronilo de bilirrubina es polar, entonces no se absorbe en el intestino delgado, sino que pasa al intestino grueso. Ahí por beta hidroxilasas y por acción bacteriana formó un conjunto de cuerpos incoloros que se llaman urobilinógenos. Esto por oxidación va a formar estercobilina, que da el color de deposiciones. Pequeñas cantidades se reabsorben por la circulación enterohepática y se va a filtrar por el glomérulo, se reabsorbe por el túbulo y se elimina en la orina, que es el que va a dar el color de la orina, que se llama urobilina. La siguiente. En resumen, los pasos en la formación de la bilirrubina son, primero, su formación en el sinusoide, es captado por estas proteínas, es conjugada en el retículo endoplasmico liso y es excretada por el canalículo biliar. El canalículo tiene vellosidades que permiten el pasaje de la bilirrubina junto con los dos elementos a través del intestino. Bien, veamos ahora cuáles son los mecanismos por los cuales se incrementa la bilirrubina, tanto la no conjugada o indirecta o la conjugada o directa. La siguiente. Ustedes seguramente en sus libros van a encontrar una que es la más conocida, prehepática, hepática o poshepática. Esta que les voy a referir es más que todo funcional. Fíjense. Formación excesiva de bilirrubina, conjugación defectuosa de la bilirrubina. Estas dos, en esta sobre todo va a haber incremento de qué bilirrubina, la no conjugada, porque hay hemólisis. O también cuando hay defecto de la enzima que tiene que ayudar a la conjugación. O sea, cuando hay ausencia o disminución de la enzima glucuroniltransferasa, también va a predominar la bilirrubina no conjugada. Y con excreción defectuosa es cuando ya se conjugó, es bilirrubina directa. La siguiente. Formación excesiva de bilirrubina procedente de los eritrocitos circulantes a destrucción excesiva, o procedentes, y ese es el otro mecanismo. El primero que les he dicho es por gran hemólisis, y la segunda es que no es por inmadurez de células en la médula ósea, sino porque hay problemas en la distribución y sobre todo en las proteínas del núcleo del hígado y de eritrocitos que no han madurado, como son la médula ósea. Siguiente. Conjugación por deficiencia de enzimas, o sea, la que me acabo de decir, o por defecto en el transporte al interior de las células hepáticas. Y la tercera, la siguiente, por defecto congénito del transporte al canalículo biliar, ahí lo que revela la bilirrubina conjugada, por lesión hepatocelular también, y por colestasis intrahepática o extrahepática. Y si es extrahepática es benigno, el 90 o el 95% es un cálculo,
o a veces parásitos, como, ¿cuál es el parásito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Fasciola. Y la otra, más frecuente, que forma ovillos, no, áscares nigricol, o de naturaleza maligno por neoplasia. Bien, vamos a ver cada uno de ellos su mecanismo por qué se incrementa. La siguiente. Formación. Hay una destrucción severa de glóbulos rojos y por lo tanto hay aumento de la expresión de bilirrubina no conjugada. Y esta bilirrubina se incrementa en la sangre. Como está unida a la albúmina, no filtra por dentro, entonces las orinas serán polúricas o apolúricas. Apolúricas. Pero también el hígado conjuga y excreta en gran cantidad el intestino. Entonces se va a formar una mayor cantidad de ¿qué? De urobilinógeno fecal. Esto se reabsorbe por la célula y se elimina también por la orina. Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a encontrar? Incremento de bilirrubina no conjugada, orinas apolúricas o normales y heces hiperpigmentadas. Ejemplo de esto, acá tenían ustedes, infecciosas, paludismo, Bartonella, o sea, la enfermedad de Carrión, o por septicemias a gran nivel. Agentes químicos, plomo, arsénico, ¿qué dice arriba? Veneno de animales, de las serpientes sobre todo, o también de la mordedura de araña, la famosa Loxosceles laeta, que va a producir hemolis. Reacciones inmunológicas, claro, factores o reacciones por transfusiones, y también ictericias hemolíticas congénitas, anemia falciforme, esferocitosis hereditaria, hemoglobinura paroxística no. Todas ellas van a producir incrementos de bilirrubina no conjugada por la gran destrucción de glóbulos rojos. Recuerden bien eso. La siguiente. El otro mecanismo es, hemos dicho, porque hay déficit de la enzima glucuronil transferasa. Entonces hay un defecto de la conjugación y esta bilirrubina no conjugada pasa a la sangre y como ven usted está incrementada. E igualmente, como es no conjugada, las orinas serán normales o apolúricas. Y hay poca formación de urobilinógeno fecal porque la conjugación y la excreción está disminuida y las heces habrá menos urobilinógeno. Entonces habrá discreta hipocolia. La siguiente. Acá tenemos, perdón, me olvidaba. Acá son las patologías o síndromes que van a producir este tipo de por déficit de enzima. Uno tenemos el síndrome de Crigler-Najjar, o llamado también hiperbilirrubinemia congénita familiar no hemolítica. Y hay dos formas. Uno y dos. La una, hay ausencia total de la enzima glucuronil transferasa y se transmite hereditariamente de carácter recesivo. Y que como tiene afinidad por el tejido adiposo de las células nerviosas, va a producir una entidad que se llama kernícteros y que es, en este caso, no hay como volver a que se active esa enzima y los recién nacidos tienen poco tiempo de vida. En el Crigler-Najjar 2, ahí sí se pueden utilizar sustancias farmacológicas que estimulan ¿a quién? Al retículo endoplásmico liso, donde se realiza ¿qué? La conjugación. Este fármaco es el fenobarbital y también
tiene es transmitido también, es transmisión hereditaria y te mejora y pueden vivir todavía muchos años. El síndrome de Gilbert, que se ve en la gente joven, por eso se llama también ictericia juvenil, que se presenta en forma intermitente. Ahí hay también inhibición o déficit, sobre todo de la glucuroniltransferasa. ¿Y cuándo se presenta? Después de ejercicios muy intensos, después de una infección o de ingesta de alcohol. Pero no daña al hígado. O sea, puede vivir toda una vida y ya sabe que cada cierto tiempo, cuando pasa estos factores precipitantes, puede haber ictericia leve. Fármacos. Rifampicina, novobiocina, sustancia de contraste, que es a base de yodo. ¿Y por qué produce? Porque cuando el sustrato o estos fármacos, cuando el sustrato de bilirrubina no popular compite con ellos. ¿Pero con quién? Con la proteína Z, que sabemos que junto con la Y o ligandina, que lo va a transportar hacia el interior de la célula. Entonces, no puede realizar la conjugación. Entonces, ¿qué bilirrubina va a ser incrementada? La no conjugada. Esto que es un síndrome poco frecuente, que se llama también hiperbilirrubinemia familiar, que es parcial y que se encuentra un esteroide que inhibe la glucuroniltransferasa. Se encuentra en la sangre de estos niños y de la mujer gestante este esteroide. Seguimos. Ahora vamos a ver por qué mecanismo se incrementa la bilirrubina conjugada. En primer lugar, cuando hay lesión hepatocelular difusa. Por ejemplo, una hepatitis aguda, viral o crónica, hepatitis tóxica, la cirrosis en su diversa forma, en el hepatocarcinoma. En todas ellas se va a producir incremento de bilirrubina conjugada. Su formación, esta bilirrubina no conjugada al llegar al hepatocito se conjuga, pero es una conjugación defectuosa porque el diglucoronido de bilirrubina o pigmento 2 está disminuido. Y no solamente eso, sino que la conjugación, y además no puede excretarse hacia el canalículo biliar. Entonces su concentración va a aumentar en la sangre y las orinas ahí sí van a ser colúricas, porque se están quedando los pigmentos y sale primero. Acá también hay poca formación de urobilinojo fecal, habrá hipocolia, y como está dañado el hígado de reabsorción enterohepática, entonces este urobilinógeno que después va a formar urobilina está aumentada en la orina. Mecanismo, hay hipótesis. La que más se habla o se considera es que hay una polaridad, o sea, llega el hepatocito y en vez de seguir por el cardiólogo, invierte y entonces pasa nuevamente a la sangre. O sea, no llega al canalículo. La siguiente. Y el otro mecanismo cuando hay una colestasis extrahepática. Acá también, como ven, hay gran formación de bilirrubina conjugada, pero acá también hay aumento de la presión de los conductillos y entonces, en vez de pasar hacia el canalículo biliar, sufre una desviación al espacio linfático y aumenta pues esta bilirrubina en la sangre. Como consecuencia también habrá coluria. Si la obstrucción es parcial, como sucede por ejemplo en un cálculo, entonces va a haber poca formación de urobilinógeno fecal urinario. Entonces las heces serán hipocólicas.
la siguiente. Acá tenemos en la litiasis biliar los parásitos como el áspero y la fasciola hepática, cuando hay estenosis de la vía principal, consecutiva después de problemas a nivel colédoco, o tumores benignos como sucede, por ejemplo, en los alemanes. La siguiente. Y cuando es total, cuando el problema está una vez en la ampolla de Bates, y esto es producido por, como ven acá, por las llamadas neoplasias periampulares. Acá hay una colia total, porque no se forma un luminoso, y la voluminidad está muy increíble, la coluria es muy intensa. Cuando digo neoplasias periampulares, estamos refiriendo a neoplasia de ampolla de Bates, de cabeza de páncreas, de colédoco terminal, o la que está más arriba, que es en el hepático común, llamado colangiocarcinoma o tumor de Klatskin, también recibe ese nombre. Seguimos. Y el otro mecanismo es por colestasis intrahepática. Acá hay obstrucción, o no se puede excretar hacia el carnívoro, no porque hay una obstrucción, sino por problemas de carácter, por sustancias que impiden pues que esta bilirrubina conjugada pueda excretarse. Vean ustedes, acá tenemos un canalículo biliar, se llena y entonces la secreción biliar produce la dilatación de su luz, se contrae y esto es un flujo canaliculaar normal. Cuando se da algunas sustancias, por ejemplo, progestágenos como la androgenolona, ¿qué va a pasar? Acá es un canalículo normal, se llena, pero se produce una despolimerización y como consecuencia pierde su tono, entonces ya no se puede dilatar. Sigue secretándose y ya se produce ya no solamente hay pérdida del tono, sino que la distensión es mayor, entonces ya no hay contracción. Y eso va a producir lo que llamamos una colestasis canalicular o iliocanalicular de tipo paralítico. Y como no puede excretarse, aumenta su concentración en la sangre, habrá coluria, y hay poca formación de hidrógeno fecal, y entonces las heces serán hipocólicas o acólicas. O sea, se comporta pero sin haber obstrucción, igual que la colestasis extrahepática. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de colestasis, morfológicamente es por una acumulación de bilis en los hepatocitos y conductos biliares. Clínicamente, retención en la sangre de las sustancias que normalmente se excretan por la... Y funcionalmente, porque hay disminución del flujo biliar canalicular. Pero nos interesa saber, cuando se trata de colestasis intrahepática, ¿qué factores hacen que se produzca esta colestasis intrahepática? Acá tiene un esquema anatómico del sistema biliar. El hepatocito, el sinusoide, el canalículo biliar, que son como esos dos canales que forman parte del hepatocito y que no tienen pared propia. Este canalículo va a desembocar en los conductillos biliares, que forman parte de la tríada portal. Estos continúan por los conductos interbiliares que al unirse van a los conductos septales. Seguimos descendiendo y va a llegar al hígado, entonces a ver lo que llamamos el hepático principal, derecho e izquierdo, sigue descendiendo y ya va a formarse el hepático común y el coloides, o sea, la biliar extra. Entonces vamos a ver qué patologías pueden alterar esto que acabamos de referir. Canalículo biliar. Se da o se prescribe
andrógenos como la metiltestosterona o progestágenos como la nortriptilina, y que actúa directamente, o sea, es tóxico directo en el canalículo biliar, y como consecuencia de eso va a producirse incremento de la bilirrubina tipo conjugada. También este canalículo biliar también se puede alterar en el tercer trimestre del embarazo por sustancias estrógenas o los que han estado tomando anticonceptivos orales, pero que mejora una vez que termina su embarazo. El problema puede ser a nivel de los conductos biliares. En este caso no es por lesión hepática directa o tóxica, sino por hipersensibilidad. Y eso se demuestra cuando uno toma o indica medicamentos, por ejemplo la rifampicina, la isoniazida, la tetraciclina, los macrólidos o sedantes, que se emplean mucho en los enfermos psiquiátricos, por ejemplo la cloropromacina, todos, y hay una lista inmensa, todos actúan por hipersensibilidad. El problema puede ser en los conductos interlobuliares y septales. El mejor ejemplo es la llamada cirrosis biliar primaria, que es casi 90 o 95 de mujeres, cuyo síntoma y signo a la vez es prurito. Y cuando examinamos a la paciente, hay un aumento de ¿qué? Del metabolismo de los lípidos, sobre todo de los fosfolípidos. Entonces eso va en las zonas subcutáneo, en las zonas de roce, unas placas nacaradas, blanquecinas, que se llaman xantomas. Y cuando es en los párpados se llama xantelas. Y entonces lo que se produce inicialmente de histopatológica es inflamación, después hay formación de granulomas y al final llega a la cirrosis biliar primaria. Y la otra es en los conductos septales y principales. Hay una que se llama la colangitis esclerosante y que puede ser primaria o secundaria. En aquellas patologías de las vías biliares, cuando hay inflamaciones repetidas, se va a producir estrecheces y dilataciones, y eso va a producir ictericia. Y el último es el tumor en la vía principal, que se llama el colangiocarcinoma tumor de Clase. Entonces, ahí tenemos una idea de qué patologías pueden alterar todos estos pasos de lo que hemos señalado de la vía biliar, tanto intrahepática fundamentalmente o extrahepática. Bien, y hemos hecho un repaso de la fisiología, de la fisiopatología, y ahora vamos a entrar a lo que llamamos el enfoque desde el punto de vista clínico del paciente interno. Les he traído esto porque es poco frecuente, porque es congénito, en la cual hay defecto en el transporte de la bilirrubina al interior, o su excreción. Es el síndrome de Dubin y Johnson, así se llama en su mejor. Y que también se transmite en forma hereditaria y que tiene como característica que aumenta la bilirrubina conjugada. Ustedes ven acá, hay coluria y hay hipocolia. Y también desencadenado por ejemplo un paciente que hace ayunos prolongados, que tienen infección. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de este síndrome de Dubin-Johnson? Mediante una biopsia hepática. Al hacer la biopsia entonces va a salir un tejido negruzco porque hay gran cantidad de melanina, el pigmento melanina. Bien, ahora sí, y el otro es el rotor, que es una variedad de esto para, como se dice, que se puede enfrentar, pues, diría de 1000 casos, pues van a haber uno de estos. Pero lo primero que tiene que hacer es considerar lo que hemos hablado, de lo más frecuente. El médico nunca debe pensar de inicio en lo menos frecuente, sino en lo más frecuente. Continuamos. Bien. Cuando usted ve un paciente que tiene los ojos amarillos, dice, este tiene ictericia.
pero no siempre es así. Es la llamada falsa ictericia. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay ingesta exagerada de carotenos. Zanahoria, papaya. ¿Y cómo lo diferenciamos? Rápidamente. Porque se pigmenta la piel, sobre todo en la palma de las manos, pero las escleras no. Recuerden bien eso. La palidez marcada. Ahora en la mañana he visto un paciente que tiene 4 gramos de hemoglobina y uno lo ve entre está amarillo, dice. O sea, puede confundir en esos casos. La ingesta de fármacos como atebrina, que se emplea en la artritis reumatoidea, se emplea en el paludismo, y cuando hay problemas oculares de la mácula o de la retina y se inyecta una sustancia de contraste y que pigmenta en la parte de la retina, pero desaparece. Eso es una fase. Uno tiene que preguntar si le hicieron un examen oftalmológico y le inyectaron una sustancia de contraste. También hay falsa coluria, la rifampicina, que se emplea en la tuberculosis, la fenazopiridina, que es un antiinflamatorio vesical, sobre todo cuando hay cistitis de las vías urinarias, y el complejo B, que también da ese color amarillo. ¿Y cómo confirmamos que no hay coluria? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen con la orina? ¿Se lo toman? Lo agitan y vemos la espuma. Si la espuma es amarillo, me está confirmando que es coluria, pero si es blanca, es una falsa coluria. Así de sencillo. En lo que se refiere a ictericia, siempre debe observar orina y heces. Dice, doctor, es de color blanco. Hay que esperar que haga su deposición, lo acompañamos y vemos. De repente no es blanco, es normal, o es de color cremoso, o sea, hipo. Entonces siempre recuerden eso. Es lo mismo que la melena, siempre, como dicen, ojito, ojito. No es que el paciente nos quiera, como dicen, sacar las vueltas, sino ustedes sé como Santo Tomás. ¿Saben quién fue Santo Tomás? Ustedes son cristianos, ¿no? No hay cristianos, todos son ver para creer, porque fue el único de los apóstoles que dijo, mientras yo no vea sus heridas, no voy a creer. Y le hicieron ver. Y hay algunos ya fanáticos que dicen, aunque lo vean, no lo vean. Continuamos. Historia clínica. Dentro de la filiación, la edad, o sea, ictericia en la infancia, en la adolescencia, en los adultos, el sexo, qué patologías son más frecuentes en el hombre, en las mujeres, la ocupación y lugar de procedencia. Así es. Infancia y adolescencia, aquellas, lo que acabamos de hablar, de estas ictericias congénitas, la hepatitis viral, pero ¿cuál de ellas? La virus A. Ahora que ya los niños, para darle estimulación temprana a los 2 años, ya están yendo a los niños. Y ahí juegan esto. Después, un poquito más grandecito, su comidita por ahí. En el adulto, hepatitis viral aguda y crónica, fundamentalmente, aparte de la B y la C. Cirrosis hepática en su forma alcohólica o posthepatítica. La pancreatitis aguda y crónica, relacionada fundamentalmente al alcohol y la patología biliar, que son las 2 causas más frecuentes. Hay otras más, pero repito, el médico siempre tiene que pensar con criterio de frecuencia. Si no hay antecedentes, ya tengo que buscar otras causas, pueden ser medicamentos, etcétera, etcétera.
litiasis biliar, cirrosis biliar primaria y neoplasia maligna. La siguiente. En el sexo del hombre, cirrosis, ya hemos visto, hepática, pancreatitis aguda y estas neoplasias. Del hígado, o sea, el hepatocarcinoma, y de vías biliares tenemos las neoplasias periampulares, o sea, lo que acabamos de decir. Cabeza de páncreas, ampolla de Vater, cólico terminal, tumor de Klatskin. En la mujer la patología biliar es muy más frecuente que en el hombre. La cirrosis biliar también y el carcinoma vesicular. Lo siguiente. La ocupación y lugar de procedencia. ¿Quiénes son los más expuestos a adquirir virus B o virus C? Los trabajadores de salud. No solamente el médico internista, el cirujano, los médicos que trabajan en laboratorios de patología clínica, el personal que saca las muestras, los odontólogos. Entonces, esto es muy importante. Leptospirosis, hemos dicho, que son los que trabajan en el campo, hay aceques y roedores, en los pies descalzos, y por ahí ingresa esta espiroqueta. Y la tirosis hepática relacionada igualmente, y el hepatocarcinoma cuya causa fundamental es la hepatitis B. Pero también, le dijimos en la primera clase, ellos que trabajan en grandes hilos donde hay cereales y sale en la caja de un polvillo que es un hongo que se llama aflatoxina y que puede ser un factor para el hepatocarcinoma. Pero esto es lo fundamental. Y la procedencia de hepatitis B y C. ¿Cuál es la zona endémica en nuestro país de hepatitis B? ¿Cómo? No escucho, perdón. ¿Qué dijo? Ayacucho. ¿Pero qué parte de Ayacucho? Huanta, indudablemente. Después hay otra zona que se llama San Francisco, que también es zona de montañas, ¿cierto? Entonces hay que tener presente eso. ¿Y por qué es importante? Cuando ustedes van a hacer su serum y tienen la suerte de ir a Huanta, y ahí van a ver de todo como en botica. No, yo solamente va a haber una gestante y que está histérica. ¿Y cómo va a salir ese niño? Histérico. Porque es una transmisión vertical. O al momento del parto, al momento de cortar el cordón. ¿Qué significa? Ustedes dicen, por lo menos al niño que lo vacunen. ¿Por qué razón? Porque si no, con el tiempo ya no tiene ictericia, pero ahí está el virus, que está produciendo necrosis lentamente y lleva a otra etapa que se llama hepatitis crónica activa. Y de ahí pasa cirrosis y por último hepatocarcinoma. Y hemos tenido la oportunidad de ver de esa zona hasta 4 casos de 18 y 20 años de hepatocarcinoma. Por eso es obligatorio en esas zonas donde hay prevalencia de a todo niño de esa zona, a todos hay que vacunar. Ustedes también debían vacunarse. Ya están en los hospitales. Entonces, siempre es bueno prevenir. La fiebre amarilla fundamentalmente es de la selva. Y la tirosis en la Sierra Central, también en la Sierra Sur. La siguiente. Y cuando vemos un paciente ictérico, que es el síntoma principal por la que vienen los pacientes, tiene que hacer en su interrogatorio cómo se inició. ¿Fue brusco, insidioso o brusco y después insidioso? La duración, la intensidad del tinte y la evolución. Acá tenemos los 3 tipos de compromiso que produce
aumento de las bilirrubinas, tanto no conjugadas como conjugadas. Si es hemolítica, es brusco, hace una crisis hemolítica, se incrementa, pasado esto, vuelve a su coloración normal. Hepatocelular. En una hepatitis viral aguda hay una etapa que se llama previo a la aparición de ictericia. El paciente tiene dispepsia, parece un resfriado, tiene gran astenia, anorexia, y después aparece la ictericia. Y previamente también tiene que coluria. Recuerden, para que le objetive ictericia en las escleras se requiere más de 2.5 miligramos. Pero el paciente puede tener 1.50. ¿Y qué pasa? Exactamente. Y ese es otro dato importante. La coluria precede la ictericia. Y cuando mejora, lo primero que desaparece es la coluria y después la ictericia. Acá hablamos de las hepatocelulares, ¿no? En las colestasis, brusco, un cólico biliar, ya sea de la vesícula o del coledo. Insidioso cuando hay neoplasia. Esta ictericia es progresiva. Un ejemplo, la neoplasia de cabeza y páncreas. No aparece bruscamente, sino lentamente y nunca desaparece del todo. Pero hay una neoplasia que sí disminuye para volver a aparecer. La neoplasia de ampolla de Baker. ¿Y por qué razón? Porque esa neoplasia muchas veces se necrosa, entonces permite que la bilis pase al intestino. Y al mezclar, entonces, pero como sangra, ¿qué cosa va a haber en las deposiciones? Melena. Y en los libros dicen, yo no he tenido oportunidad, es probable que algún colega haya tenido la oportunidad de ver, que al mezclar la bilis con la sangre da un color plateado. Excepcional, pero sí melena. Y el paciente dice, qué bien ha mejorado. Pasa un tiempo, ya se esfaceló, se cerró, vuelve otra vez. La duración a veces breve, la hemolítica, es moderada, puede ser meses, pero la colestásica es más prolongada. Sé que puede llevar, la más agresiva de todas es de cabeza y páncreas. El paciente que tiene diagnóstico, desgraciadamente, su tiempo de vida es entre 1 año, año y medio, 2, no más. Pero ahí está, una prolongada intensidad. La intensidad es leve, y por eso el tinte llamado flavínico, como lo saben, muy discreto. Moderado, de intensidad, por ejemplo, flavínico se llama, el otro se llama rubínico, pero el que siempre vamos a observar es en las colestasis. Severo, verdínico, efectivamente. Y si hay una colestasis severa, puede ser hasta melar. Y la piel inclusive se vuelve ya no solamente albino, sino de color oscuro. La evolución es intermitente solamente en las crisis, el hepatocelular es continuo, y acá es intermitente en algunos casos o puede ser continuo. La siguiente. Síntomas asociados secundarios que acompañan al síntoma principal, que es la ictericia. Coluria. ¿En la hemolítica hay coluria o no? No hay, ya hemos dicho, porque no filtra por el. En el hepatocelular sí, y sobre todo en las colestasis. Decoloración, que hemos dicho, cuando hay hemólisis más bien están hiperpigmentadas. El hepatocelular realmente no hay. Algunos casos puede haber una discreta, pero sí en las colestasis hay o hipocolia o acolia. Dolor. En las crisis hemolíticas puede haber dolor abdominal que cierra la cara posterior y a las extremidades. El hepatocelular, a ver, ustedes que han dado el examen de cardiología,
¿Qué patología cardiovascular produce dolor en el hipocondrio derecho? Ya se olvidaron. ¿En qué síndrome? ¿Cuál es el síndrome que se enseña en el aparato cardiovascular? Ajá. Hay congestión. Recuerden que el tercio de la sangre total lo tiene el hígado, que pesa casi 1,5 kilos. ¿Y quién lo envuelve al hígado? Y el peritoneo tiene inervación. Se distiende y tiene dolor. Este tiene un ejemplo. ¿Qué otra patología produce dolor? La cesta hepática, por ejemplo, el cólico biliar, muy característico. La pancreatitis aguda es un dolor severísimo que puede llegar hasta el shock. Prurito, colestasis. Y la mejor expresión es lo que acabamos de decir, la cirrosis biliar primaria. Fiebre. En el hepato celular puede haber fiebre. ¿Cuál de ellas? En las hepatitis tipo B. ¿En la colestasis hay fiebre o no? ¿Qué les parece a ustedes? Si está obstruido, ¿qué pasa con esa bilis? Que no se excreta, se infecta. ¿Quién infecta? Al canalículo biliar. Eso se llama colangitis. Exactamente. Náusea, vómito, fiebre, escalofríos. Y si no lo tratamos en el momento adecuado, oportuno, eso va hacia el hígado. ¿Y qué va a formar en el hígado? Absceso. Absceso piógeno. Porque hay otro absceso que es el absceso amebiano. Así es. Se pregunta por antecedentes y factores etiológicos, por ejemplo, en la ictericia hepatocelular. Si hay otros miembros de la familia o donde trabajan que han estado ictéricos. Los que trabajan en el campo, contacto con tóxicos industriales y agrícolas. Transfusiones que ya hemos visto. Ahora felizmente hay mucho cuidado en eso. Aplicaron sueros o vacunas. Las intervenciones dentales. La ingesta de alimentos contaminados, sobre todo en hepatitis, virus A. Oral, fecal. De transmisión sexual, hepatitis B. Los que se inyectan endovenosamente, drogadictos. El alcohólico, que se va a producir como antecedente, ingesta de alcohol, ¿a qué me lleva? A lesiones agudas de la mucosa gástrica y también a pancreatitis y a cirrosis. Hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis. Ingesta de fármacos que hemos visto que pueden llevar a, una hepatitis tóxica. La siguiente. Cuando hay ictericia por obstrucción, antecedentes familiares. Dice, sí, mi mamá, mi abuelita, mi tía, sufre de cálculo. En la obesidad, en la diabetes mellitus es muy frecuente la patología biliar. En los que tienen hipercolesterolemia familiar o también adquirida cuando tienen cifras elevadísimas, que lleva un colesterol de 400, 500, triglicéridos de 700. En ellos es frecuente la formación de cálculo. Si nos dice que tiene antecedentes de dispepsia a la grasa y ha tenido crisis dolorosa, tenemos que pensar que es por obstrucción por la presencia de un cálculo. En las ictericias hemolíticas infrecuentes, felizmente, contacto con agentes químicos, físicos, venenos vegetales y animales. Produce hemolis. Transfusiones sanguíneas inmediatas, incompatibilidad sanguínea. Y los estigmas, o sea, cuando uno lo examina,
todo vamos a encontrar torres, polidactilia, lesiones ulcerosas y también cuando hay enfermedades autoinmunes. Continuamos. Pero también la ictericia se presenta no solamente porque hay lesión hepática o colestásico, sino enfermedades de otros órganos y sistemas, pero que tienen repercusión en el hígado. En el aparato respiratorio, la neumonía basal puede llevar a ictericia, hipoxia. El infarto pulmonar, ¿por qué razón? Que sangre, esa sangre va a llevar a producir bilirrubina. La metástasis del cáncer pulmonar, la primera es el hígado. En las enfermedades crónicas obstructivas, por esa insuficiencia del lado derecho de la válvula tricuspidia, que puede llevar a ictericia. En el aparato cardiovascular, insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis obstructiva crónica y las valvulopatías tricuspídeas. En el aparato respiratorio, todos estos parásitos que llevan a ictericia, el transporte al calentamiento biliar, ahí lo que se ve la bilirrubina conjugada, por lesión hepatocelular también, y por colestasis intrahepática o extrahepática. Y si es extrahepática es benigno, el 90 o el 95% es un cálculo, o a veces parásito, como, ¿cuál es el parásito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Fasciola. Y la otra, más frecuente, que forma ovillos, no, áscares lumbricol, o de naturaleza maligno por neoplasia. Bien, vamos a ver cada uno de ellos su mecanismo por qué se incrementa. La siguiente. Formación. Hay una destrucción severa de glóbulos rojos y por lo tanto hay aumento de la expresión de bilirrubina no conjugada. Y esta bilirrubina se incrementa en la sangre. Como está unida a la orina, no filtra por dentro, entonces las orinas serán polúricas o apolúricas. Apolúricas. Pero también el hígado conjuga y excreta en gran cantidad el intestino. Entonces se va a formar una mayor cantidad de ¿qué? De urobilinógeno fecal. Esto se reabsorbe por la circulación y se elimina también por la orina. Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a encontrar? Incremento de bilirrubina no conjugada, orinas apolúricas o normales y heces hiperpigmentadas. Ejemplo de esto, acá tenían ustedes, infecciosas, paludismo, Bartonella, o sea, la enfermedad de Carrión, o por septicemias a gran nivel. Agentes químicos, plomo, arsénico, ¿qué dice arriba? Veneno de animales, de las serpientes sobre todo, o también de la mordedura de araña, la famosa Loxosceles laeta, que va a producir hemolis. Reacciones inmunológicas, claro, factores o reacciones por transfusiones, y también ictericias hemolíticas congénitas, anemia falciforme, esferocitosis hereditaria, hemoglobinura paroxística no. Todas ellas van a producir incremento de bilirrubina no conjugada por la gran destrucción del glóbulo rojo. Recuerden bien. La siguiente. El otro mecanismo es, hemos dicho, porque hay de entrar por el glomérulo, se reabsorbe por el túbulo y se elimina en la orina, que es el que va a dar el color de la orina, que se llama urobilina. La siguiente. En resumen, los pasos en la formación de la bilirrubina son, primero, su formación en el sinusoide, es captado por estas proteínas
es conjugada en el retículo endoplasmico liso y es excretada por el canalículo biliar. El canalículo tiene vellosidades que permiten el pasaje de la bilirrubina junto con los dos elementos a través del intestino. Bien, veamos ahora cuáles son los mecanismos por los cuales se incrementa la bilirrubina, tanto la no conjugada o indirecta o la conjugada o directa. La siguiente. Ustedes seguramente en sus libros van a encontrar una que es la más conocida, prehepática, hepática o poshepática. Esta que les voy a referir es más que todo funcional. Fíjense. Formación excesiva de bilirrubina, conjugación defectuosa de la bilirrubina. Estas dos, en esta sobre todo va a haber incremento de ¿qué bilirrubina? La no conjugada, porque hay hemólisis. O también cuando hay defecto de la enzima que tiene que ayudar a la conjugación. O sea, cuando hay ausencia o disminución de la enzima glucuronil-transferasa, también va a predominar la bilirrubina no conjugada. Y con excreción defectuosa es cuando ya se conjugó, es bilirrubina directa. La siguiente. Formación excesiva de bilirrubina procedente de los eritrocitos circulantes a destrucción excesiva, o procedentes, y ese es el otro mecanismo. El primero que les he dicho es por gran hemólisis, y la segunda es que no es por inmadurez de células en la médula ósea, sino porque hay problemas en la distribución y sobre todo en las proteínas del núcleo del hígado y de eritrocitos que no han madurado, como son la médula ósea. Siguiente. Conjugación por deficiencia de enzimas, o sea, la que me acabo de decir, o por defecto en el transporte al interior de las células hepáticas. Y la tercera, la siguiente, por defecto congénito en el interior del hepatocito, del ácido hepático, y acá se va a conjugar por acción del ácido glucurónico, o sea, la bilirrubina al unísono con el ácido glucurónico que se realiza en el retículo endoplasmico liso por acción de una enzima que se llama la glucuronil-transferasa y va a formar monoglucurónido de bilirrubina pigmento 1 y glucurónido de bilirrubina pigmento 2. Da la reacción de Van de Ver directa que normalmente no se encuentra en las algas salvo trazas. Posteriormente va a ser transportada hacia la membrana y excretada. La siguiente. Al excretada, sobre todo el diglucuronilo de bilirrubina es polar, entonces no se absorbe en el intestino delgado, sino que pasa al intestino grueso. Ahí por beta hidroxilasas y por acción bacteriana formó un conjunto de cuerpos incoloros que se llaman urobilinógenos. Esto por oxidación va a formar estercobilina, que da el color de deposiciones. Pequeñas cantidades se reabsorben por la circulación enterohepática y se va